Hola, bienvenidos. En esta lista de reproducción estamos hablando sobre biomoléculas y en esta ocasión le toca el turno a los lípidos. Antes de empezar a repasar los lípidos, vamos a poner las cosas en contexto y recordamos brevemente que cuando hablamos de biomoléculas nos estamos refiriendo a las moléculas que forman parte de los seres vivos y podemos establecer varios grupos. Existen las biomoléculas inorgánicas, que son el agua y las sales minerales. Tenemos un grupo de biomoléculas orgánicas que serían los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Podemos establecer un grupo de biocatalizadores en el que estarían incluidos los enzimas, las vitaminas y las hormonas. Y en este vídeo, como decimos, vamos a repasar brevemente el grupo de biomoléculas orgánicas que se corresponde a los lípidos. Entonces empezamos definiendo lo que es un lípido. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos van a ser sustancias que desde el punto de vista químico son heterogéneas. Eso quiere decir que son distintas químicamente, pero que van a tener en común todos los lípidos estas dos características que os he puesto aquí. En primer lugar, son insolubles en agua y en segundo lugar, son solubles en disolventes orgánicos. Estas dos cosas son comunes a todos los lípidos. Desde el punto de vista químico, como veremos, pues son sustancias distintas. Los ácidos grasos tienen, como veremos, una función importante en su estructura. Los lípidos van a tener funciones muy diversas, ¿vale? No solamente tienen una función estructural, que sí que la tienen, formando parte de las membranas plasmáticas, sino que también pueden funcionar como hormonas, como aislantes térmicos, tienen un papel muy importante como segundos mensajeros, es decir, que tienen funciones metabólicas muy importantes y se pueden clasificar los lípidos de muchas formas. Una clasificación que es muy sencilla y que se utiliza mucho es esta que os he puesto aquí. Podemos clasificar los grupos en estos dos grupos, saponificables y no saponificables, utilizando como criterio que el lípido que estemos considerando se pueda hidrolizar para dar ácidos grasos o no. Si los lípidos van a ser saponificables cuando pueden hidrolizarse para dar ácidos grasos. Mientras que los lípidos que son no saponificables son aquellos que no podemos hidrolizar para dar ácidos grasos. Y dentro de cada grupo tenemos estos tipos que vamos a ir viendo dentro de un momento. Los lípidos saponificables serían los ácidos grasos, los acilglicéridos. Los acilglicéridos son las famosas grasas, las ceras y los fosfolípidos y los esfingolípidos. Y dentro de los lípidos no saponificables tenemos los esteroides, los terpenos y los eicosanoides. Y dentro de los eicosanoides tenemos estos tipos. Esto que tenéis aquí abajo es una molécula de un ácido graso que se llama ácido esteárico. Este ácido graso, los ácidos grasos, cuando veáis la estructura química es muy frecuente representarlos de esta manera. Son ácidos carboxílicos, por lo tanto aquí tenemos un COOH, ¿vale? Un grupo funcional carboxilo. Y esta cadena que veis aquí, lo que representa es, tenemos un carbono omega, que es el que está al final, CH3, y cada uno de estos picos habría un CH2, o sea que sería, aquí el número de carbonos que tendríamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Es decir, que este es un átomo de carbono, un ácido graso que tiene 18 carbonos. Es un ácido graso porque tiene la función carboxílica y fijaos que no tiene, en este caso no hay dobles enlaces, ¿vale? Si nos vamos aquí, vamos a empezar explicando los ácidos grasos. Fijaos que el ácido graso de 18 carbonos que no tiene dobles enlaces es el ácido esteárico. Por lo tanto, esta molécula es una molécula de ácido esteárico que nos la vamos a encontrar a pH celular con el grupo carboxilo ionizado de esta manera, ¿vale? Aquí se pierde un protón y se genera esta carga negativa. Bueno, pues como decimos, vamos a empezar explicando cada uno de los grupos de lípidos. Y empezamos por los ácidos grasos. La fórmula general sería esta. Y vamos a tener ácidos grasos de dos tipos. Los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Se diferencian en que los ácidos grasos saturados no contienen dobles enlaces en su estructura. Por ejemplo, este ácido esteárico de aquí es un ácido saturado. Lo de saturado se refiere a que cada uno de los carbonos tiene el número máximo de hidrógenos que puede tener. Mientras que cuando aparecen dobles enlaces o triples enlaces hablamos de insaturaciones, ¿vale? Entonces, los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces y los ácidos grasos insaturados tienen insaturaciones o dobles enlaces. Estos dos que veis aquí son ácidos grasos insaturados, porque fijaos que aquí tenemos un doble enlace, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro, y lo mismo aquí abajo.
Bueno, esta tabla que os he puesto aquí, con ejemplos de ácidos grasos saturados e insaturados, aquí no están todos los ácidos grasos saturados que existen, están los que yo he decidido destacar siguiendo un criterio totalmente subjetivo, ¿vale? Os he puesto aquí, porque son los que yo considero importantes, el ácido cáprico, que es un átomo saturado de 10 carbonos. Si vamos subiendo el número de carbonos, tenemos cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico y araquídico, ¿vale? Esto indica el número de carbonos, 10 carbonos, 12 carbonos, 14 carbonos y así. Y en los ácidos grasos insaturados he decidido destacaros estos de aquí. Y fijaos que, aparte del nombre de cada uno de ellos, ácido oleico, ácido linoleico, ácido linolénico, aparecen unos números y unos paréntesis. Os explico lo que significa todo esto. Estos dos ácidos grasos que aparecen aquí marcados en verde, que son el ácido linoleico y el ácido linolénico, son lo que se llaman ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque son ácidos grasos que el organismo humano no puede sintetizar y por lo tanto debemos obtenerlos con los alimentos por medio de la dieta. Estos ácidos grasos van a estar presentes en el pescado azul, en algunas semillas, en los frutos secos, en el aceite de oliva y en este tipo de alimentos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el ácido linoleico, fijaos que tenemos aquí, este 18 nos indica el número de carbonos que tiene. Si empezáis a contar, vais a ver que son un total de 18 carbonos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, van a salir 18. Este número que aparece aquí, después de los dos puntos, 2, nos indica el número de... nos indica el número de insaturaciones. Estaba mirando al revés. Este es el linoleico, este es el linolénico y este es el linoleico. Entonces, si nos vamos al linoleico, tenemos que mirar aquí abajo. Os decía, 18 es el número de carbonos. 3, en este caso, es el número de insaturaciones, el número de dobles enlaces. Entonces tenemos 3 insaturaciones aquí para el linolénico, 1, 2 y 3, y tenemos 2 insaturaciones para el linoleico, 1 y 2. Y esto de omega 3 y omega 6, seguro que os suenan los ácidos grasos omega 6 y omega 3. El carbono omega es el carbono que hay al final de la cadena de carbono. Sería este de aquí o este de aquí. Si yo empiezo a contar desde el carbono omega, que es el último, el que está en el otro extremo con respecto al grupo funcional ácido carboxílico, pues fijaos que aquí un carbono, que es el omega, 2 y 3, y la primera insaturación está aquí en el tercer carbono, empezando a contar desde el carbono omega. Por lo tanto, esto es un ácido omega 3, ¿vale? Mientras que si yo empiezo a contar aquí desde el carbono omega, que es el último, hasta llegar a la primera insaturación, al primer doble enlace, tendría un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, este sería un ácido graso omega 6. ¿Entendéis la lógica, sí, de todo esto? Esto de omega 3, 6 o 9 se refiere a dónde está, cuál es la posición de la primera insaturación, empezando a contar desde el carbono omega, que es el último, ¿vale? Bueno, pues estos son los ácidos grasos insaturados que he decidido destacaros. No son todos los que existen, son los que yo he decidido destacar, ¿vale? Y sobre ácidos grasos, diremos también que los ácidos grasos son moléculas que tienen una parte polar que estaría en el extremo en el que está el ácido carboxílico, porque hemos dicho que este grupo carboxilo COOH se puede desprotonar y se puede generar aquí una carga negativa. Por lo tanto, esto es una parte polar de la molécula, que serían las bolitas, y la cola de carbono sería una parte apolar de las moléculas. La parte polar de la molécula va a tener tendencia, cuando los ácidos grasos estén en agua, a ponerse en contacto con el agua, mientras que la cola de carbonos va a tener tendencia a esconderse del agua, ¿vale? Es decir, parte polar hidrofílica y parte apolar hidrofóbica. Entonces, si nosotros cogemos una molécula de este tipo y la ponemos en una disolución acuosa, pueden formar micelas, que serían esto de aquí. Las bolitas representan la parte polar de la molécula, mientras que los palitos amarillos representan la cadena de carbono, ¿sí? Pasamos al siguiente grupo de lípidos, que son los acilglicéridos. Hemos dicho que los acilglicéridos son las grasas, ¿vale? Es lo mismo acilglicérido que grasa. Las grasas nos van a surgir de la esterificación de una molécula de glicerol. Acordaos que el glicerol es un polialcohol
de 3 átomos de carbono, ¿sí? Y se puede esterificar o con 1, con 2 o con 3 ácidos grasos. Yo lo que os he puesto aquí es un triglicérido, porque fijaos que tenemos un ácido graso, 2 y 3. Tenemos 3 ácidos grasos, pero si solamente hubiese 2 ácidos grasos, tendríamos un diglicérido, y si solamente hubiese un ácido graso, sería un monoglicérido, ¿vale? Entonces, esto de mono, di o tri hace referencia al número de ácidos grasos que hay en la molécula, ¿vale? Y además, si los ácidos grasos que forman parte del acilglicérido son iguales, hablamos de grasas simples. Pero si los ácidos grasos que forman parte de la molécula de acilglicérido son diferentes, como aquí, fijaos que son diferentes porque tienen diferentes longitudes, este es saturado y estos dos son insaturados, pues cuando son diferentes hablamos de grasas mixtas, ¿sí? Hay dos reacciones que es interesante recordar cuando hablamos de acilglicéridos o grasas, que son la esterificación y la saponificación. Os recuerdo, la esterificación consiste en que un ácido graso se une a un alcohol por un enlace covalente para formar un éster y liberar una molécula de agua. Por ejemplo, aquí tenemos la formación de un triglicérido mediante la unión de 3 ácidos grasos, 1, 2 y 3, a una molécula de glicerina. Glicerina y glicerol, acordaos que es lo mismo, ¿vale? Esta molécula de aquí, que veis que es un alcohol, un polialcohol de 3 átomos de carbono, es la glicerina o glicerol, es lo mismo. Si esterificamos esta glicerina con 3 ácidos grasos, vamos a obtener un triacilglicerol y se nos van a desprender, cuando se forman estos enlaces éster, 3 moléculas de agua, una molécula de agua por cada enlace que se forma. Esta es la reacción de esterificación. La otra reacción que se suele explicar aquí es la saponificación, que es una reacción inversa. Si nosotros cogemos un triacilglicerol, es decir, una grasa, un triglicérido, y lo hacemos reaccionar con álcalis o bases, se nos van a formar sales. Se nos van a formar jabones, porque esto que veis aquí son jabones. Los jabones son las sales saponificadas de los ácidos grasos. Entonces, lo que ocurre aquí es que hacemos reaccionar una grasa, un triacilglicerol, con hidróxido de sodio y se nos desprende la molécula de glicerina y se generan sales saponificadas de los ácidos grasos que son jabones. Los que hayan visto el Club de la Lucha seguramente ya saben de lo que estamos hablando. Bueno, nos vamos al siguiente grupo, que son las ceras. Las ceras son un grupo de lípidos que nos van a surgir, son monoésteres, ¿vale? Y surgen de la unión de un alcohol, esto que tenéis aquí es un alcohol, ¿vale? Con un ácido graso. Estamos hablando de moléculas de cadena larga, ¿vale? Lo que ocurre es que reacciona este grupo hidroxilo con este grupo carboxilo y se forma este enlace éster. Las ceras que van a surgir de este modo son lípidos que son insolubles en agua y que están recubriendo e impermeabilizando estructuras como pelos, piel o plumas. Y de las ceras no vamos a decir nada más. El siguiente grupo de lípidos son los fosfolípidos y los esfingolípidos, que son muy abundantes en las membranas de las células. Aquí tenéis una bicapa lipídica que habréis visto seguramente muchas veces en dibujos de la membrana plasmática, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la estructura de un fosfolípido. En un fosfolípido, ¿qué es lo que tenemos? Pues en un fosfolípido lo que vamos a tener es una molécula de glicerol, que sería esta de aquí, que está esterificada con 2 moléculas de ácidos grasos que serían, uno sería este de aquí, el otro sería este de aquí, y luego vamos a tener un grupo fosfato y un grupo X aquí. Este grupo X, que aparece marcado aquí con una X, puede ser varias cosas. Puede ser serina, puede ser etanolamina, puede ser glicerol, puede ser inositol, y según lo que tengamos aquí, vamos a tener, según lo que tengamos aquí en la X y según el tipo de ácidos grasos que tengamos, vamos a tener los distintos tipos de fosfolípidos, ¿vale? Y fijaos que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas también, porque anfipático significa que hay una parte polar que va a ser hidrofílica y va a tener tendencia a ponerse en contacto con el agua, serían las bolitas, y sería esta parte de aquí. Y tenemos una parte apolar, que serían los ácidos grasos, este de aquí y este de aquí. Fijaos que aquí tenemos un ácido graso y aquí tenemos otro ácido graso. Por tanto, cuando vemos este tipo de esquemas,
de lípidos formando parte de la bicapa, de fosfolípidos. Los fosfolípidos se les llama también, por cierto, fosfoglicéridos. Es lo mismo fosfolípido que fosfoglicérido. Pues cuando vemos este tipo de esquemas, como este que estoy señalando ahora, a lo que se están refiriendo es a moléculas de este tipo, ¿sí? Dos ácidos grasos esterificados con una molécula de glicerol, un grupo fosfato y un grupo X. Aquí en este grupo tenemos los fosfolípidos y tenemos los esfingolípidos. Los esfingolípidos también son muy abundantes en las membranas celulares. Y los esfingolípidos, a ver, no os liéis con los esfingolípidos. Esto visto así parece muy complicado, pero es sencillo. Los esfingolípidos son lípidos que tienen una molécula de esfingosina. La esfingosina es un aminoalcohol de 18 carbonos, que es este que estoy señalando ahora mismo. Si yo a esta esfingosina, que como digo es un aminoalcohol, fijaos, aminoalcohol, ¿sí? Aminoalcohol de 18 carbonos, le uno un ácido graso, que es este que está señalado en rojo, pues la unión de esfingosina y ácido graso nos da lo que se llama la ceramida. Y si a una molécula de ceramida le unimos algo más, vamos a obtener los distintos tipos de esfingolípidos, de forma que una ceramida más fosfocolina nos va a dar un tipo de esfingolípido al que llamamos la esfingomielina. Si a la ceramida le unimos un monosacárido, vamos a tener los cerebrósidos. Y si a la ceramida le unimos un disacárido, vamos a tener los gangliósidos, ¿vale? Y estos son los tipos de esfingolípidos que nos vamos a encontrar, que como digo, al igual que los fosfolípidos, son lípidos muy abundantes en las membranas de las células. Y pasamos ya al grupo de lípidos insaponificables. Os he dicho al principio que los lípidos pueden ser saponificables, que son aquellos que podemos hidrolizar en ácidos grasos, son los que hemos ido viendo hasta ahora, y los que vamos a ver ahora son estos tres grupos que son los insaponificables. En los lípidos insaponificables, acordaos que no podemos hidrolizarlos para obtener ácidos grasos. Y vamos a ver tres grupos de lípidos insaponificables, los esteroides, los terpenos y los eicosanoides. Así que vamos uno por uno. Mirad, los esteroides son lípidos derivados del esterano. El esterano también se le llama, es esta molécula que estáis viendo aquí, ¿sí? Es un hidrocarburo cíclico que se le llama esterano, gonano y también se le llama ciclopentano peridrofenantreno. Tiene todos estos nombres. Bueno, pues esta molécula es la molécula en la que están basados todos los esteroides. Os comento que el colesterol, que es esta molécula que veis aquí, es muy fácil ver las similitudes entre el colesterol y la molécula de esterano. Sí, veis que efectivamente el colesterol deriva del esterano. Bueno, pues cuando hablamos de esteroides, es importante saber que el colesterol es el precursor de todos los esteroides. Os comento así de pasada, aunque no vamos a profundizar en esto. Cuando se habla de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo. No es que haya dos tipos de colesterol. El colesterol es esto que veis aquí y es una única molécula. Lo que pasa es que dentro del organismo se puede transportar de dos maneras. Se puede transportar en lo que llamamos las HDL, que sería el colesterol bueno, que son lipoproteínas en las que el colesterol se transporta hacia el hígado para ser eliminado, y luego están las LDL, que sería el colesterol malo, que es un transporte que se hace desde el hígado. Es decir, esto del colesterol bueno o malo se refiere a dos formas distintas de transportar el colesterol, pero no es que haya dos tipos de colesterol. La molécula de colesterol es lo que veis aquí y solo hay un tipo de colesterol, que es esta molécula. Bueno, pues el colesterol es el precursor de todos los esteroides, y los esteroides que vamos a destacar son estas hormonas que veis aquí, la vitamina D y las sales biliares, ¿vale? Las sales biliares son esteroides. Las sales biliares son moléculas que las fabrica la vesícula biliar para emulsionar las grasas, ¿vale? Para facilitar la digestión de las grasas. La vitamina D, que se forma en la piel en una reacción fotoquímica y nos permite absorber el calcio a nivel intestinal, también es un esteroide. Y todas estas hormonas que tenéis aquí son también hormonas esteroideas, derivadas del esterano. Los estrógenos, que son las hormonas femeninas, el estradiol, el estriol y la estrona, son esteroides. Los progestágenos, que también es una hormona femenina con funciones muy importantes en el embarazo, el progestágeno más abundante y más famoso, la progesterona, también es una hormona esteroidea. Las hormonas masculinas, a las que llamamos andrógenos,
también son hormonas esteroideas y también son hormonas esteroideas los glucocorticoides y los mineralocorticoides, ¿vale? O sea que veis que los esteroides son muy... No todos son hormonas, porque la vitamina D y las sales biliares no son hormonas, pero las hormonas son muy abundantes en el grupo de los esteroides. Tenemos otro grupo de lípidos insaponificables que son los terpenos. Los terpenos son derivados del isopreno. Esto que veis aquí es una molécula de isopreno. El isopreno puede polimerizar y puede dar lugar a distintos tipos de terpenos. Y dentro de los terpenos, pues hay esencias vegetales, el caucho, carotenoides, que son pigmentos vegetales, los cannabinoides son también terpenos. Y por último, tendríamos un tercer tipo de lípidos insaponificables, que son los eicosanoides. Los eicosanoides son derivados del ácido araquidónico, que es este ácido graso que estáis viendo aquí. Y ahora es cuando alguien me dice, pero habíamos dicho que estamos en los lípidos insaponificables y que los lípidos insaponificables son aquellos que no se pueden hidrolizar para dar ácidos grasos. Bueno, no es incompatible una cosa con otra. Es decir, los eicosanoides son lípidos insaponificables porque yo no puedo hidrolizarlos para obtener ácidos grasos, pero eso no es impedimento para que todos deriven de este ácido graso que es el ácido araquidónico, ¿vale? Espero que esto que estoy diciendo se entienda. El ácido araquidónico, que es este que veis aquí, es un ácido graso que tiene 20 carbonos, 4 insaturaciones y es un omega 6. Por lo tanto, si empezamos a contar por el carbono omega, la primera insaturación, el primer doble enlace, estaría en el carbono 6 desde el carbono omega. Y dentro de los eicosanoides he decidido destacaros estos tres grupos, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Tenéis un ejemplo de cada uno de estos tipos de moléculas aquí abajo. De las prostaglandinas vamos a decir que son moléculas que tienen un anillo de ciclopentano en su estructura y que funcionan como marcadores celulares y tienen funciones muy diversas. Como curiosidad os comento que la aspirina es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, ¿vale? Y así es como ejerce su función analgésica, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Los tromboxanos tienen este nombre porque se aislaron por primera vez en plaquetas. Sabéis que a las plaquetas también se les llama trombocitos. Son moléculas que tienen un anillo de oxano y tienen dos colas, dos colas entre comillas, ¿sí? Como estáis viendo aquí. Tienen un papel importante en la hemostasia. Y de los leucotrienos, vamos a decir que fueron aislados por primera vez en los leucocitos, de ahí su nombre, y aunque tienen 4 dobles enlaces, 1, 2, 3 y 4, en un primer momento se pensó que tenían 3 dobles enlaces, por eso se llamaban leucotrienos. Tienen un papel importante como constrictores de la musculatura lisa y también en procesos inflamatorios. Y con esto terminaríamos el repaso de lípidos que os quería hacer. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.